Muy buenas tardes, doctora. Presentamos nuestro proyecto de evaluación institucional y su impacto en la gestión académica aplicado a la institución educativa José Antonio Galán, liderado por Lina María Martínez y Leti Nancy Ruiz. Iniciamos con la delimitación del contexto de estudio, en donde presentamos a la institución educativa José Antonio Galán, ubicada en la Comuna 4 de Cali. Allí 38 docentes acompañamos a cerca de 750 estudiantes de estratos 1, 2 y 3, enfrentando realidades complejas de migración, edad y necesidades educativas especiales. La institución cuenta con modelos flexibles como brújula, aceleración y caminar en secundaria. Sin embargo, pues emerge una brecha burocrática, la autoevaluación formal bajo la guía 34 del MEN se asume como un ritual administrativo desconectado del aula. Nuestra propuesta busca transitar de esa fiscalización externa hacia un empoderamiento reflexivo donde el docente sea sujeto activo de conocimiento. Aquí planteamos la pregunta, ¿cómo un enfoque participativo logra resignificar el CIE y las prácticas pedagógicas? Para responderla, el objetivo general y sus cuatro metas específicas se entrelazan para interpretar el sentir docente frente a la guía 34, evaluar la pertinencia curricular, visibilizar las brechas del aula y codiseñar transformaciones reales con la comunidad. Presentamos la justificación de nuestro proyecto, en donde se sostienen los cuatro pilares que justifican esta investigación desde la justicia social. El diseño curricular, se busca adaptar una urgencia en los planes a estudiantes migrantes y en nuestra edad. El sistema de evaluación, la idea es evolucionar de una métrica punitiva a una evaluación verdaderamente formativa. La inclusión apunta a desconstruir barreras frente a la diversidad y el impacto social, es superar la burocracia para responder a la vulnerabilidad real de la Comuna 4. Sostenemos que la evaluación solo cobra sentido cuando genera una transformación de significado en el equipo docente, activa una movilización reflexiva sobre el quehacer pedagógico y garantiza una pertinencia evaluativa alineada con las necesidades reales del entorno. Bajo este compromiso institucional articulamos nuestro marco teórico desde tres referentes: Robert Stack y la evaluación respondiente iluminativa, Michel Scribb y la evaluación formativa, y por supuesto la pedagogía crítica de Freire. Asumimos que el empoderamiento docente no como una acumulación de tareas, sino como agencia crítica y de autonomía pedagógica. Nuestra propuesta se estructura mediante un muestreo intencional orientado por saturación teórica bajo una estricta delimitación en la sede principal de la institución educativa José Antonio Galán. La ruta metodológica se consolida en un diseño de estudio de caso transversal para la observación empírica en un periodo delimitado. La investigación proyecta un alcance descriptivo e interpretativo enfocado en el análisis riguroso de procesos organizacionales, sosteniéndose epistemológicamente en un enfoque cualitativo, evaluativo y de carácter crítico reflexivo y no experimental. En los instrumentos de recolección empleamos la entrevista semiestructurada para captar los relatos y dilemas éticos de los docentes y la observación participante basada en la descripción densa de Gers para analizar las interacciones de poder en el aula sin escalas numéricas. Complementariamente desarrollamos grupos focales para recoger las narrativas comunitarias de inclusión o exclusión del CIE, alineados con un análisis documental pues mediante matriz transversal, ¿no? Evidenciando esto, la brecha que hay entre la guía 34, el PI y las prácticas pedagógicas. Continúa mi compañera. En cuanto a la matriz de operacionalización, trabajamos tres categorías. La primera categoría, la gestión académica, analizamos el empoderamiento y la percepción del docente
sobre su capacidad de incidencia en el diseño del currículo. Y los instrumentos que utilizamos son las entrevistas semiestructuradas y la observación en las reuniones de área. En la categoría de pertinencia y flexibilización curricular, aquí miramos el ajuste a las secuencias de aprendizaje, las trayectorias de los estudiantes, las estrategias de mediación pedagógica, entre otras. Los instrumentos que utilizamos son el análisis documental, que en este caso son los planes de área, y también la observación en el aula. Y por último, en la categoría de coherencia y trazabilidad evaluativa, se analizan circuitos de retroalimentación de apropiación del plan de mejoramiento y se busca medir el compromiso y la presencia de acciones de mejora. Los instrumentos que utilizamos allí es el análisis documental del PMI y la triangulación de fuentes. Con respecto al cronograma, proponemos cuatro fases. En la primera fase está la de validación y pilotaje, que trabajamos de la mano de la Universidad del Valle para ajustar allí los instrumentos. En la segunda fase, el trabajo de campo. Allí se hacen las entrevistas a los docentes y los directivos y se hace la revisión documental. En la tercera fase, el análisis de datos. Aquí hacemos la transcripción verbatim, doble codificación analítica, la triangulación de fuentes, etcétera. Y la última fase, que es la devolución del informe, y nosotros allí lo que hacemos es entregar un portafolio a la rectoría. En cuanto a la validez y confiabilidad, el rigor metodológico de la investigación se salvaguarda a través del despliegue de las técnicas que utilizamos, que es el juicio de expertos, que allí son doctores de la Universidad del Valle, que buscan medir pues, la vulnerabilidad curricular, las necesidades educativas especiales, el tema de estrés. Se hace el pilotaje, que es la prueba previa para afinar el lenguaje y las preguntas, la triangulación, que es el cruce de fuentes y técnicas para evitar sesgos, y también tenemos la doble codificación, que la realizan dos analistas. Ellos utilizan el 20% del corpus para asegurar la concordancia. También tenemos allí el member checking, que es un taller de la comunidad, con la comunidad escolar para validar los hallazgos de forma participativa. En cuanto al esquema de trazabilidad, allí realizamos una lógica metodológica entre los procedimientos, las estrategias y las técnicas. La entrevista semiestructurada hace un aporte y es que explica cómo los actores valoran la evaluación obligatoria frente a la fiscalización oficial. La observación del participante aporta identifica factores culturales que generan brechas entre lo que se planea y lo que realmente se enseña. Los grupos focales aportan como la evaluación del CIE se adapta a la diversidad sociocultural como la migración, la estrada y las necesidades educativas especiales. Todas estas hasta allí cumplen con los objetivos de la investigación. El análisis documental hace un aporte midiendo la coherencia, la trazabilidad entre la norma institucional y la realidad cotidiana que se vive en el aula. Finalmente, el taller de co-creación y validación, que el aporte que hace es diseñar criterios de transformación para articular el plan de mejoramiento, el PMI, con la práctica docente. Los participantes y la pertinencia, aquí están los directivos que aportan la norma formal del MEN y del PMI, están también los docentes que aportan la vivencia del aula y las adaptaciones que se realizan, las familias y los acudientes que aportan el impacto social y las barreras que se puedan presentar y asimismo validan la inclusión desde el hogar y los estudiantes que aportan la experiencia directa del CIE y sus calificaciones mediante los grupos focales. Así se verifica si la evaluación es formativa o es punitiva. En cuanto a los resultados, este procedimiento permite detectar lenguajes fiscalizadores que generan respuestas defensivas en los docentes, una sobrecarga en las fichas de observación y una barrera semántica en las familias frente al término técnico CIE, por ejemplo. En respuesta a esto, lo que hicimos fue reajustar los instrumentos mediante una traducción al lenguaje cotidiano de la comunidad. Se eliminó también las mediaciones cuantitativas en la observación de aula para priorizar las descripciones y la sustitución de preguntas administrativas por narrativas sobre la experiencia real de los profes, logrando así que se recolectara y se capturaran de forma auténtica las dinámicas de flexibilización y lo que se vive realmente en el aula. Entre los hallazgos preliminares, nosotros trabajamos tres ejes principales, que es la autoevaluación, y allí que está guía por la guía 34. Los docentes la ven como una isla administrativa, un llenado de formatos para la Secretaría de Educación y que está desconectada de la realidad de las aulas.
La segunda es el currículo de inclusión. Los profesores realizan flexibilizaciones invisibles para proteger a los estudiantes migrantes o de extra edad, actuando como mediadores frente a las normas que son rígidas. Y la tercera, que es la atención con las calificaciones, y es que las familias y los acudientes perciben que la nota numérica aún es como una sanción punitiva que no mide la capacidad real de los estudiantes que pertenecen a la Comuna 4. Aquí tenemos nuestras referencias y agradecemos por estar acá con nosotros. Muchas gracias.